Bueno, después de dar toda la recorrida por la República Argentina, terminábamos en Rosario. Y en Rosario hablábamos con un médico que se ha puesto... La verdad que es impresionante el laburo que ha hecho, porque en realidad no empezaba investigando el glifosato ni a los agrotóxicos. Este médico lo que hace es dar la última materia en medicina para que se reciban los chicos de médico, y esa última materia lo saca al campo. Entonces hace un gran campamento en donde cuando llegan a determinados pueblos los que van a ser médicos, los aspirantes a ser médicos, van y relevan, hace un relevamiento total de qué está pasando en ese pueblo. Y ahí se empezó a dar cuenta que los agrotóxicos estaban matando a la gente. Él fue por otra cosa, no tenía nada que ver sus objetivos con lo que finalmente terminó siendo. Y acá lo ves atrás en nuestro paño a Damián Berseñasi, a este médico, hablando en el Tribunal Internacional de La Haya justamente de este tema, ¿no? Berseñasi es un médico muy valiente, es uno de los pocos que se enfrenta a la industria de los agroquímicos, porque buscamos a muchas personas y en general no quieren hablar. Te va a contar un estudio muy importante, pero lo más importante es que tenés que ver cómo muestra él que de a poco te están envenenando. Claro, se enfrentó a la industria de los agrotóxicos y cuando llegó nuevamente a la facultad, después de haber declarado en La Haya, estaba cerrado el recinto en donde él trabajaba. Le habían puesto candado y no le permitían el acceso a las 150.000 encuestas que tenían y probaban todo lo que estaba diciendo. Vale. Quiero que filme, por favor, esa cámara a donde labura Damián y el equipo de trabajo. Recién entramos a la facultad, por fuera se la ve muy bien, extraordinaria, digamos, y la verdad que te han dado un rincón que no está tan agradable, ¿no? No, es la verdad también una expresión de cuánto es la prioridad que se le dan a algunos temas. Ha hecho un laburo extraordinario. Y contame paso por paso cómo que se termina llegando a la conclusión que después la gente va a saber. Soy el profesor titular de la práctica final de la carrera de medicina. Sí. Trabajamos con el último año de la carrera de medicina. Toda persona que quiere recibirse de médico en Rosario, en la universidad pública, el sexto año es práctica. Y decidimos que la evaluación final de esa práctica sea el campamento sanitario. En vez de evaluar al estudiante con un bolillero, como nos recibimos todos nosotros, llevamos al estudiante 5 días a una localidad y durante esos 5 días el estudiante tiene que llevar adelante un trabajo de relevamiento de la situación de salud de la población. Y eso se puede lograr de dos formas. O esperás en el consultorio a los que llegan y no te importan los que no llegan, o salís a buscar qué es lo que pasa en el territorio. Nosotros salimos con los estudiantes a buscar qué pasa, yendo casa por casa. ¿Cuánta gente relevada? Y más de 107.000 personas entrevistadas. Lo que nos arrojan los datos llama nuestra atención. En primer lugar, las principales enfermedades crónicas referidas por la población en estas localidades no coincide con lo que a nivel nacional se dice que son las principales enfermedades crónicas de nuestro país. En segundo lugar, en temas como cáncer, linfomas, leucemias, abortos espontáneos y malformaciones, identificamos un claro crecimiento en todas estas localidades que nos llamó mucho la atención. ¿Cuáles son las últimas dos preguntas que hacen los estudiantes para decir que este estudio no está focalizado en contra ni de Monsanto, ni de aquellos que fabrican el glifosato, ni ningún químico? Todas las preguntas iniciales tienen que ver con qué problema de salud tiene la gente que vive en el domicilio que estamos entrevistando. La antepenúltima es, para usted, ¿hay algún problema de salud en el pueblo? Después de esa preguntamos, ¿y usted identifica alguna fuente de contaminación en el pueblo? Cuando le preguntamos si hay algún problema de salud en el pueblo, la respuesta cáncer ocupa más del 60% de las respuestas. Y cuando preguntamos si identifica usted alguna fuente de contaminación en el pueblo, agrotóxicos, fumigaciones, mosquitos, aviones, agroquímicos, silos o nuclea, más del 80% de las respuestas positivas de hay alguna fuente de contaminación. Ahora vamos a ver la segunda parte de Damián, pero fíjate, cuando llegaba de La Haya, y esto fue de alguna manera cronicado en algunos medios de Rosario, brutal cierre de las investigaciones de Damián Berseñasi, el médico paranaense Damián Berseñasi, fue despojado de la oficina que ocupaba en la Facultad de Medicina en la ciudad de Rosario. Increíble, ¿no? Mirá hasta dónde llegan los agrotóxicos. La corrupción que hay en las facultades, en las universidades de toda la República Argentina, son los principales, no vamos a decir vectores, pero quienes de alguna manera avalan todo este tipo de situaciones. Avalan hasta la muerte, avalan lo que sea por dinero. Hay que ver qué pasa también en las academias.
Ya la crítica a los políticos es muy reiterativa, la crítica a los periodistas también, a los abogados, a distintas profesiones. ¿Qué está pasando en las universidades? Esa es la pregunta, ¿no? A este médico le pasó esto y tomaron esas medidas porque tiene las pruebas y los documentos que muestran que hay pueblos enteros enfermos de cáncer. Pueblos enteros que se están enterando de que tienen cáncer más que en cualquier otro lugar, cuando en el resto del país la mayor parte de las causas de muerte son otras. Bueno, en esos lugares la mayoría de la gente está enferma de cáncer. Está relacionada justamente con lo que pueden dar los pesticidas y los insecticidas, como estamos viendo ahora. Efectivamente, nosotros podríamos estar encontrando uno de los elementos para entender el porqué de las formas de enfermar y de morir de la gente ha cambiado como cambió en los pueblos donde hicimos campamentos en el modelo de producción. ¿Cuántas veces más de cáncer hay en estos pueblos que vos has relevado respecto a una ciudad? En Argentina, en el año 2012, el Instituto Nacional de Cáncer dijo que cada 100.000 habitantes hubo 217 casos nuevos de cáncer. En los lugares donde nosotros hicimos campamentos sanitarios, el promedio nos da 397,4 casos nuevos de cáncer cada 100.000 habitantes en el año 2012. Esto es casi 1,8 veces más. Fuiste a declarar en el Tribunal de La Haya, ¿no? Sí, fuimos al Pleno Internacional Monsanto en La Haya en octubre del año pasado a compartir estos datos que nosotros tenemos que nos permiten demostrar este aumento en la incidencia de cáncer que hemos identificado claramente y que se da a lo largo del tiempo, desde el año 2000 hasta el año 2014 la curva es en crecimiento permanentemente, sino también los datos de malformaciones y abortos espontáneos que también van en crecimiento en todos estos lugares. Hay como un factor muy importante de poder que está instalando que los agrotóxicos son fitosanitarios y que no le hacen nada a la población. Nosotros como especie humana compartimos nuestra carga genética con otras especies. ¿Cómo podemos creernos que un veneno que afecte a esas especies no nos puede afectar a nosotros de ninguna manera? Hay ciencia que ha demostrado el impacto de estos productos agrotóxicos en la salud humana. Son tóxicos que se utilizan en la actividad agroindustrial, son agrotóxicos. Bueno, mira, volvió de La Haya y se encontró con que todas, por ejemplo, todas estas cajas donde se guardan, en esas cajas también se guardan las encuestas, se encontró con que en la facultad le habían puesto cadenas para que no ingresara, para que esas encuestas no sean conocidas. Es importante que tomemos conciencia sobre lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo. Gracias, doctora. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos está quedando material afuera, le agradezco a Juan Fernández por habernos dado la entrevista, nos está quedando material afuera que la semana que viene te vamos a mostrar. Hizo Miguel una nota muy interesante acá en Buenos Aires para ver cómo se produce sin agrotóxicos y la verdad es que se puede hacer producción extensiva sin agrotóxicos y eso es positivo. Pero hablamos de las conexiones políticas, de la gente que produce esos agrotóxicos y de quienes dejan que estas cosas que acabas de ver pasen en nuestro país, ¿no? Te vamos a mostrar cómo hay muchos políticos, muchos más de lo que te imaginas, que están financiados por las empresas de agroquímicos. Entonces, ante eso, lo que nosotros nos preguntamos es, ¿qué motivaciones van a tener para buscar que se cambie el sistema o para pensar en otro sistema? Son muchos. No te estamos hablando de una o dos personas que están fuera de la política, no. Te estamos hablando de funcionarios que están vinculadas a organizaciones que reciben dinero de las empresas que producen agroquímicos. Naomi Klein, en la doctrina del Soco, sino también en No Logo, decía que las empresas se apropian de la cultura de un país y se van insertando en distintos países, pero tienen una sola función, ir cooptando la cultura de otros países. En algún momento lo hacía con el Plan Cóndor en la República Argentina, y lo hizo en Brasil, lo hizo en Chile, empezó por Chile y después tomó todo Sudamérica. En este caso particular ya no tiene necesidad de hacer los golpes duros, sino los golpes blandos, que tiene que ver con estas cosas, cómo las empresas van comprando a dirigentes políticos para hacer lo que quieran con las poblaciones. Y los políticos se hacen los boludos y entonces promueven que no se hagan investigaciones en contra de los productos que venden esas empresas y que los financian a ellos. Dale. Si sale más caro producir con agroquímicos, ¿por qué los demás no lo hacen? Es una buena pregunta para hacerle al gobierno de la nación, ¿por qué no lo hace? Creo que la respuesta está ahí, donde hay más de 30 vínculos, según un informe en el que trabajé para Greenpeace. Voy a mencionar al menos 6 que son los más importantes. Beatriz Giraudo, ella es la coordinadora de políticas públicas referidas a la sustentabilidad del Ministerio de Agroindustria y a su vez, hasta 2016, fue la presidenta de APRESID. APRESID tiene como miembro a grandes empresas de agroquímicos multinacionales. Son todas empresas que se benefician por la venta de agroquímicos. Entonces es una paradoja.
que esta persona de donde viene ahora esté protegiendo la sustentabilidad. Guillermo Bernaudo, que hasta poco fue jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria y ahora es el presidente de INASE, es decir, los que controlan lo que sucede con las semillas, es miembro de ACREA. Y ACREA, el 50% de su financiamiento provee de grandes empresas multinacionales de agroquímicos. Entonces, tenemos a la persona que viene del sector químico que va a estar controlando a las mismas empresas. El vínculo más claro lo tiene el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. Leonardo Sarquís, quien fue gerente de Monsanto para Argentina, Paraguay y Uruguay. Entonces, ¿quién más va a tener tanto interés de que estas empresas se beneficien de, por ejemplo, lo que están impulsando en la provincia de Buenos Aires, que es que se reduzcan hasta 10 metros las posibilidades de fumigar sobre las casas de quienes viven cerca de los campos? Uno de los más vinculados también entre ellos es Burjaide, el ministro de Agroindustria. Es miembro de una red muy particular que no es tan conocida, que es la Red de Acción Política, RAP. Es una red que está financiada por varias empresas multinacionales como Monsanto, financia a RAP. Pero no solo Burjaide, también otros 160 políticos argentinos son parte de esta red. Entre los más destacados podemos mencionar a Gabriela Michetti. Varias empresas de agroquímicos financian una red de la que forma parte la vicepresidenta. Entonces, estamos develando un entramado secreto de connivencia entre las grandes empresas de agroquímicos y los políticos que deberían representar al pueblo argentino, pero en realidad parece que están representando a estas grandes empresas. La semana que viene vas a ver una investigación tremenda a nivel internacional de cómo las empresas compran a nuestros dirigentes políticos y cómo esas fundaciones norteamericanas empiezan a funcionar como fábricas de dirigentes políticos en la República Argentina. ¿Quiénes bancan esas fábricas? Las principales empresas norteamericanas. Es por eso que tenemos agrotóxicos y nadie quiere hablar y nadie investiga. Te invitamos a que participes con el hashtag ADN Todos Envenenados, ADN Todos Envenenados, para que nos cuentes cuáles son tus experiencias con los agroquímicos. En el siguiente programa sí te vamos a mostrar los nombres específicos de todo lo que te contó Tomás. ¿Quiénes son los que financian a los que defienden a las empresas de agroquímicos? Nos vamos a la tanda, acordate, Miguel vive en Capital Federal y le detectaron glifosato en orina y le detectaron un insecticida en sangre. Vive en Capital Federal, no te olvides. Los agroquímicos están entre nosotros. Dale, vamos.